Hola, buenas tardes. Espero que me escuchéis bien. Mi nombre es Gerardo de la Mata. En primer lugar, quería dar las gracias a SAGE por invitarme a participar en este seminario online. En principio, este seminario va a costar, lo vamos a organizar de la siguiente manera, va a costar de dos partes. Una parte sobre las nuevas adaptaciones SEPA que expondré yo y otra parte relacionada con producto que lo va a llevar a cabo Fernando Merino. Al final de las dos presentaciones vamos a dejar 10 minutos para contestar vuestras preguntas, tanto dirigidas a Fernando como a mí, por lo que os pediría que fuerais escribiendo vuestras preguntas en el chat durante el transcurso de la presentación y al final pues contestaremos a las mismas. Si hubiera preguntas que por alguna razón no diera tiempo a contestar, nos comprometemos tanto Fernando como yo en haceros llegar la contestación vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Sin más, vamos a empezar con la presentación. Bueno, soy Gerardo de la Mata, responsable de la Comisión de Pagos Minoristas en Asset. Mi experiencia en mi vida profesional ha sido principalmente, entre el último, diferentes actividades, pero en el último momento he sido director de servicios económicos del Centro de Servicios Compartidos del Grupo Telefónica y tenía en mi responsabilidad las distintas áreas de tesorería, contabilidad e impuestos. Desde hace unos años ya no trabajo para el Grupo Telefónica, pero he seguido muy relacionado con todo el tema de SEPA y de los pagos minoristas y ahora mismo soy el responsable de la Comisión de Pagos Minorista en ASET, siendo representante de ASET tanto en la Asociación Europea de Tesoreros como en el Comité Nacional de Pagos organizado por el Banco de España, en el cual represento a los tesoreros de las grandes empresas españolas. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver en este seminario? Bueno, pues en principio, como bien sabéis, a partir desde el pasado 1 de agosto de 2014 no es posible realizar en España transferencias a deudos directos en formatos que no sean SEPA. No obstante, hasta el 1 de febrero del 2016 siguen existiendo una serie de excepciones, los llamados productos nichos, que son los anticipos de crédito que se enviaban a las entidades bancarias en el cuaderno 58 y los recibos que se enviaban en el cuaderno 32, ajenos a estas circunstancias. En principio se han seguido utilizando, pero llegan a una fecha fin, que es a partir del 1 de febrero de 2016. A la vez, también se habilitaron una serie de exenciones temporales en relación al cumplimiento de ciertas obligaciones. Una de ellas es la no utilización de los formatos XML. Esto es lo mismo, acaba el 1 de febrero del 2016. Hasta ahora se ha podido estar enviando medios de pago, tanto SEPA como no SEPA, en formatos planos. A partir del 1 de febrero, todos aquellos medios de pago que están relacionados con SEPA, la única manera que se pueden enviar es en el formato XML. Bueno, en este seminario online lo que vamos a explicar es las medidas que se van a adoptar por la Comunidad Bancaria Española y bueno, y en las empresas de software, entre ellas AGE, para lograr que estas adaptaciones se lleven a cabo sin un impacto en la gestión de las empresas. La organización de mi presentación es muy sencillita, introducción de las nuevas adaptaciones SEPA para situarnos, los productos nichos, anticipo de crédito y recibos cuaderno 32 y bueno, y el tema de la utilización de otros formatos diferentes a ISO 20022 XML. Bueno, para situarnos a nivel legislativo, pues en el 2007 salió una directiva europea, en el 2009 esa directiva se traspuso a la legislación nacional, que es la Ley de Servicio de Pagos, y en el 2012 la Unión Europea sacó un reglamento, perdón, que se ha movido, emitió un reglamento
que es el de los requisitos técnicos y empresariales para transferencias y adeudos domiciliados, que en el argot cotidiano entre nosotros, bueno, se conoce como el reglamento de fecha fin. En este reglamento se establecen las condiciones a partir de las cuales se tenían que empezar a utilizar los medios de cobro y pago SEPA, y donde se establecen o se dan las posibilidades para que haya este tipo de excepciones que ahora tienen su fecha de fin. Este es el calendario que algunos ya os habéis visto afectados, porque a partir de enero del 2014 se empezó a implantar el envío de los medios de cobro y pago SEPA, es decir, transferencias y domiciliaciones, pero como veis había una serie de puntos o hitos que tienen su vencimiento el 1 de febrero del 2016. Principalmente el reglamento, el que hemos señalado en su artículo 16, reconocía la existencia de determinados servicios de pago tradicionales de carácter marcadamente nacional que podrían ser considerados y tipificados como productos nichos. A esos productos nichos son los que se le da la posibilidad de seguir utilizándose hasta una fecha límite. Esta fecha límite, como hemos dicho, es el 1 de febrero del 2016. También hay otra excepción que también se ha aplicado a nivel nacional, como que es que los usuarios, los consumidores, podían seguir trabajando con el CCC hasta febrero del 2016. A partir de esta fecha, el concepto de CCC desaparece y tendremos que relacionarnos a nivel de consumidores única y exclusivamente con el IBAN. También otro tema que lo hemos señalado y que explicaremos un poco más en detalle es el tema de la no utilización de formatos o la obligatoriedad de la utilización del formato ISO 20022 hasta febrero del 2016. Tenemos que señalar también otro aspecto que no es tanto, lo marcaba el reglamento, pero bueno, tendremos que saberlo, que es a partir del 1 de febrero del 2016 no tenemos que informar el código BIC en las operaciones transfronterizas. Esa operativa, esa no información del BIC estaba operativa desde febrero del 2014 para operaciones nacionales y a partir de febrero del 2016 tampoco se tiene que utilizar este campo, esta información a las entidades de crédito. Bueno, como había una fecha límite, pues lo que se ha puesto en marcha es que el Comité Nacional de Pagos, que participan tanto lado de la demanda, empresas de seguros, empresas de distribución, como la de la oferta, todas las entidades de crédito, las cámaras de comercio, las emisoras de tarjetas, pues esos son los que forman el Comité Nacional de Pago. Se decidió que como consecuencia de esta implantación lo que se debería hacer es establecer, igual que se hizo con el tema de SEPA, un plan de acción para que las empresas y todos los demás agentes que están relacionados con los pagos tengan conocimiento de esta fecha límite y se tome la medida necesaria para que no se produzcan incidencias llegada a esta fecha. Nosotros en esta presentación vamos a explicar un poquito las particularidades de cada uno de los medios y las medidas que se han tomado o se van a tomar desde el Comité Nacional de Pago con su plan de acción para que la conozcáis y bueno, que podáis adelantaros a esta situación. Empezamos con el tema de los productos nichos, es decir, anticipos de crédito que se documentaban con el cuaderno 58, así como recibos con el cuaderno 32. La Secretaría General del Estado, a petición de las entidades de créditos españolas, comunicaron a la Comisión Europea que en España se iban a establecer dos productos nicho.
anticipos de crédito, cuadernos 58, y recibos, cuadernos 32. Las razones que se aducían para que se declararan como productos nichos y por lo tanto existiera una exención de no desaparición hasta el 1 de febrero del 2016, era que con estos dos medios de pago se estaba cubriendo una parte de la financiación, principalmente para pequeñas y medianas empresas. Una vez que se comunicó, pues bueno, lo que se ha hecho es seguir utilizando a esta fecha. Como hemos dicho, estos dos productos generalmente son utilizados fundamentalmente por pymes y autónomos como un instrumento de financiación. En este gráfico lo que vemos es el grado de utilización que están teniendo estos productos. Como ahí se aparece en la nota, en términos relativos, ambos tipos de operaciones solamente representan el 7,3% del volumen total de los adeudos domiciliados procesados por el Sistema Nacional de Compensación. Comentándolo con Fernando, la verdad es que el volumen no es muy importante, pero sí es verdad que tenemos constancia de que hay bastantes empresas, pequeñas y medianas empresas, que sí han seguido utilizando estos dos medios de pago, principalmente el tema de anticipos de créditos, tanto para financiar o únicamente como operativa que estaba siguiendo en el tema de domiciliación de recibos. Como veis, en las sendas que hay de anticipos de crédito y en recibos, sobre todo en recibos, se está produciendo un descenso paulatino de la utilización de estos dos medios de pago de financiación. Pero es escasa, es decir, sigue habiendo un volumen de utilización importante respecto a lo que había al principio de año. Bueno, ¿qué medidas se van a tomar desde el Comité Nacional de Pagos? Bueno, pues las medidas que se van a ir ofreciendo es que las entidades de crédito de alguna manera, lo que va a pasar es que a partir del 1 de febrero del 2016 no se van a poder tratar o enviar ficheros en formato cuaderno 58. Entonces, ¿cómo se da servicio a las empresas que estaban, por un lado, financiándose con este medio y, por otro lado, para que sigan funcionando en cuanto a las domiciliaciones? Bueno, pues la solución que se ha puesto en marcha o que se está poniendo en marcha es ofrecer a los clientes una solución técnica. Estos medios de pago, en el caso de los anticipos de crédito, van a migrar a domiciliaciones bancarias SEPA, bien core, bien business to business, y en el caso de los recibos, que lo diremos a continuación, pues no va a haber conversión como tal. Se van a tener que utilizar, si se quiere domiciliar algo, domiciliaciones bancarias SEPAs. Entonces, las entidades de crédito van a ofrecer una solución técnica para que a partir de octubre del 2015 para que aquellas entidades, aquellas empresas que quieran empezar a trabajar con formatos Direct Debit, pues puedan, además de utilizarlos como domiciliación, utilizarlo para tener una fuente de financiación que previamente hayan acordado y establecido con la entidad, ¿vale? Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Siguiente punto. Bueno, la comunicación de la regla de uso. Ahora la comentaremos cuál es. Y esta regla de uso, esta operativa, lo que se va a hacer es que se van a incorporar a los rollbook del EPC, que van a ser modificados y actualizados a nivel nacional a partir de febrero del 2015. ¿De acuerdo? A partir de febrero del 2015 habrá un documento donde se recojan todas las modificaciones y una de ellas pues será una etiqueta que identificará los movimientos domiciliados que se van a enviar para su financiación. Eso no quiere decir que ya haya entidades bancarias que ofrezcan este servicio y que, bueno, tendréis que consultar si queréis adelantaros a las fechas que estamos comentando. En cuanto al tema del cuaderno 32, pues hemos dicho, este tipo de productos desaparece como tales. No podrán ser integrados en la remesa de adeudos como operaciones nuevas, pudiendo el emisor tomar la decisión de incorporarlo al fichero de operaciones
del esquema SEPA Core o business to business. Y lo mismo, si consideras que estas remesas o estos movimientos pueden ser financiados, pues bueno, en las situaciones que tendrás que identificarlo con esta etiqueta que vamos a indicar a continuación. Bueno, aquí lo que hacemos es, bueno, partiendo de que se va a producir una migración de los anticipos de crédito C58 a SEPA Direct Debits, pues ¿cuáles son las diferencias entre los anticipos de créditos actuales, el adeudo a financiar vía Core o adeudo a financiar B2B? Luego un poquito más adelante, para que os sirva de refresco, pues si lo habéis visto y si no la habéis visto con anterioridad, pues bueno, explicamos un poquito cuáles son las diferencias entre el adeudo directo SEPA básico, Core, o el adeudo directo B2B. Pero bueno, para ver las diferencias, para que lo tengáis en cuenta, el primer punto, autorización vigente en el momento de la presentación. Para su anticipo de crédito era obligatoria, para los adeudos directos Core es obligatoria y normalizada, y para los B2B lo mismo, es obligatoria, es normalizada y supone por parte del deudor la renuncia al derecho de devolución. Constancia al banco deudor de que existía autorización previa en el primer adeudo. Para los anticipos de crédito no era necesario, para los adeudos directos básicos no es necesario, para los B2B sí es necesario. Ya veremos que esta es una característica que diferencia al básico del B2B. En anticipo de crédito se admitía los indomiciliados, es decir, podíamos enviar domiciliaciones sin indicar el banco deudor del acreedor, perdonar. En adeudos directos SEPA básico no se admite, siempre se tiene que enviar el banco del acreedor, así como en los B2B. ¿Se admite financiación? Bueno, si hay línea de descuento en los anticipos de crédito sí, en los adeudos, en los básicos también y en el B2B también. Devoluciones de los adeudos sin autorización 13 meses, 13 meses, 13 meses. Esto es lo mismo para todos. Y en el tema de devoluciones por cualquier motivo, pues decíamos, en el anticipo de crédito son 5 días. En el caso de SEPA Direct Debit básico son 8 semanas y en el caso del B2B no hay derecho a la devolución. Es decir, una vez que se ha producido el abono en la cuenta, no se puede devolver este recibo. ¿De acuerdo? En cuanto a la gestión de aceptaciones, pues había anticipos de crédito, sí había una gestión, en tanto en SEPA Direct Debit como básico como Core no hay. Bueno, ¿cuáles son las reglas de migración? Pues la verdad es que las reglas de migración, que ya hemos explicado anteriormente, pues son estas. CCC IBAN, el código de identificación de la banca al BIC, pero como hemos señalado, el BIC desaparece a partir de, ya desapareció para pagos y cobros nacionales a partir de febrero del 2014 y ahora para transferencias o para domiciliaciones transnacionales desaparece también el BIC a partir de febrero del 2016. En el anticipo de crédito había 640 caracteres para informar el concepto, aquí pasa a 140. Los plazos de presentación pues son, si se utiliza, eran menos 3 días, aquí en los dos casos en menos 3 días, los derechos de devolución ya lo hemos comentado y los formatos de los ficheros, antes era el cuaderno 58 y ahora a partir de ahora va a ser el XML ISO 20022. ¿Cuáles son las reglas de migración? Pues bueno, como se indican aquí, en la regla de migración para identificar que tenemos adeudos directos para financiar, pues es una etiqueta en la cabecera del mensaje donde vamos a recoger los movimientos, donde tenemos que poner FSDD, que lo que quiere decir que todos los movimientos que manden el fichero de domiciliación son objeto de financiación. Las órdenes de domiciliación
van a ser válidas. Es decir, las que teníamos siguen siendo utilizables en la migración a SEPA básico, a deudos directos SEPA básicos. Y la regla de conversión, bueno, pues son aquí las que se indican. Es la única a señalar que la fecha de firma de mandato, como es un campo obligatorio que no teníamos previamente, debemos poner 31 del 10 del 2009, que es la fecha que entró la ley de servicios de pagos. En el tema de la regla de migración a euro SEPA B2B, aquí no hay regla de conversión porque se asume que si queremos convertir a B2B son nuevos mandatos y por lo tanto tendremos que recabar los mandatos B2B para llevar a cabo esta operativa. Si lo queremos financiar, pues la identificación va a ser lo mismo, solo que señalar que vamos a necesitar recabar la domiciliación específica para este esquema, los mandatos. Aquí ya son cosas que en teoría deberíamos saber, cómo convertimos el CCC a IBAN. Lo de los 140 caracteres puede ser un hándicap importante, más que otra cosa, porque en la norma 58 teníamos 640 caracteres. Las alternativas, pues, o resumir los contenidos o buscar canales alternativos para comunicar toda la información que hacíamos hasta la fecha. Las entidades bancarias hay algunas que están ofreciendo una serie de servicios para recoger esta información y en otros casos el propio emisor le está indicando a su cliente una dirección o donde puede ir a ver en la página web de la entidad, del emisor, donde puede ver la información que hasta la fecha recibía. Las diferencias entre el B2B y el Core es algo que es bueno que lo tengáis, aquí os lo facilito, pero bueno, no deja de ser algo que en teoría deberíamos saber. Si hay dudas, pues entramos un poco más en detalle. Es importante el flujo del mandato. Hay diferencias importantes entre el B2B y el Core. El B2B es que el acreedor tiene que firmar dos mandatos, uno se lo tiene que entregar al deudor y otro se lo tiene que entregar al banco del deudor. En el caso del Core, el mandato que es responsabilidad exclusiva del que emite el recibo, pues lo tiene que guardar él, lo tiene que custodiar y si hay alguna incidencia que el cliente aduce o solicita la devolución fuera de los 58 días, el emisor del recibo, la única modo o forma que va a tener de justificar de que ese mandato o que esa domiciliación es correcta es enviándole copia del mandato a la entidad de crédito. Aquí os pongo unos modelos de referencia, más que otra cosa, en título recordatorio de mandatos, los campos que existen, tanto en el Core como en el B2B. Esto vamos a hacer llegar la presentación para que os tengáis y os sirva de recordatorio. En el tema de los formatos XML, bueno, el XML es un estándar ISO 20022, es un formato obligatorio tanto a nivel interbancario como entre empresas y proveedores de servicios de pago. Como ya señalábamos anteriormente, esta era una excepción que se alargó en el tiempo para la no utilización de estos formatos. La verdad es que a partir del 1 de febrero de 2016 no puedes enviar a la entidad bancaria ficheros planos. ¿Cuál es la situación en este momento? Pues la situación en este momento es que casi todas las grandes empresas ya lo están utilizando el XML, pero se ha detectado que en pequeñas y medianas empresas se sigue utilizando ficheros planos. La información de la que se dispone ahora mismo es que el 27% del total de los adeudos SEPA y el 21% de las transferencias SEPA actualmente se están enviando vía XML, con lo cual queda cerca de un 80-75% que tienen que, a partir del 1 de febrero, enviarle en este formato. ¿Qué medidas se van a tomar o se han recomendado desde el Comité Nacional de Pagos? Bueno, pues de principio ya van a desaparecer todas las versiones de los cuadernos en ficheros planos y luego se va a solicitar a las empresas de software y entidades bancarias, empresas de software, pues ya está aquí Sage, una de ellas como gran importancia y gran
parte en el o porcentaje en el mercado de aplicaciones de software, pues informará a sus clientes, si ya no lo ha hecho, porque Sage desde hace bastante tiempo ya casi todos los formatos que recogían sus aplicaciones eran XML, pues informará a sus clientes que tienen que utilizarlo. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más. La verdad es que ha sido un poco rápida, pero nos queríamos ajustar lo más posible al tiempo. Por lo cual os pediría que si tenéis dudas, consultas, pues las vayáis haciendo, y en los últimos 10 minutos, tanto Fernando como yo os contestaremos, os daremos contestación. Ahora le voy a pasar el micrófono a Fernando, que hará la presentación, que se presentará a él, y os dejo en buenas manos. Hasta ahora, que os contestaremos a continuación las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, vamos a continuar con esta última parte. Durará pues en torno a unos 20 minutos, poco menos tal vez, y luego pasaremos, bueno, a las preguntas que hayáis podido plantear. La parte que vamos a abordar ahora es un poco más práctica y sobre todo se centra desde el punto de vista de XRT en las implicaciones que tiene pues, de cara a los clientes y de cara a la solución de nuestro software, pues, ante distintas necesidades que se pueden plantear para el tratamiento de estas operaciones. Bueno, vamos a localizar la presentación. Vamos a ver una introducción para luego ver algunos aspectos dentro del programa. Bien, nos vamos a centrar en dos partes fundamentales, que es el periodo acordado para la migración de los productos nicho y el tratamiento de formatos XML, pues, tanto para lo anterior como para las operaciones que ya se estaban gestionando a través de SEPA, de adeudos y transferencias, pues, para poder pasar de los ficheros planos transitorios que se definieron a los formatos definitivos. Bueno, cuando se definió este periodo de 2 años, pues bueno, ya en unos meses, poco más de 6 meses, terminará y bueno, pasaremos ya a los formatos definitivos. Bueno, en cuanto a necesidades, pues vamos a empezar con quizás el aspecto más relevante desde un punto de vista más técnico, no tanto de la gestión como tal del instrumento, en la cual, bueno, se trata de que el instrumento a gestionar el cobro pues sea lo más parecido a lo que es ahora. Tenemos el aspecto de gestión del formato, es el formato PAIN 008 y desde un punto de vista técnico quizás es el aspecto más relevante. Para quienes ya gestionéis adeudos SEPA en formatos XML, pues bueno, el formato es muy similar, con una etiqueta. Los que no lo gestionéis, o bien porque estáis gestionando ficheros AEB SEPA planos, o bien porque no gestionabais domiciliaciones norma 19, con lo cual los cobros no han pasado a SEPA, pues quizás es el punto más importante. Luego la transmisión a los bancos, ya sea a través de web o de otros canales, aquí el cambio es menor, pero sí que hay que plantear que si tenemos procesos automáticos o manuales de transmisión, pues pueden verse afectados por el cambio del formato, cambio de nombres, etcétera. Y en el caso de sesiones Editran, sesiones de envío a bancos, habrá que hacer algunos cambios para poder gestionar el nuevo formato y la nueva sesión. Es puramente técnico, pero habrá que tenerlo en cuenta. La gestión de autorizaciones y de mandatos, bueno, en función de si son adeudos, pasan a ser B2B o Core, y también pues, teniendo en cuenta que algunos de ellos, los ya vigentes, podrán ser migrados, al menos en cuanto a Core, migrados mediante una regla de que considere válida la autorización. Y por último, el tratamiento de devoluciones es un aspecto muy importante cuando se hacen este tipo de operaciones, poder garantizar que las devoluciones que están, o impagados que recibimos, por ejemplo, a través de fichero, que tratan las aplicaciones, pues lo van a poder seguir tratando. Con las devoluciones nos encontramos a veces que hay procesos, normalmente la transmisión al banco es centralizada, pero luego se suelen separar o enviar a cada negocio, a cada empresa, porque normalmente hay una gestión del impago, pues tanto de forma administrativa como aspectos a veces comerciales, de hablar con el cliente y demás, que hace que
que sea muy importante el tratar correctamente las devoluciones, por el impacto que tiene el que nos comuniquen un impago y no lo tengamos en cuenta, tanto de cara al cliente como de cara al banco, gastos y demás. Y otro tipo de informaciones como puedan ser los rechazos o órdenes que no se han podido gestionar, que eso actualmente con las normas 58 y 32, igual que ocurría con 19, etcétera, no es factible y ahora pues con SEPA sí lo es. En cuanto a los formatos en sí, es decir, la obligatoriedad de utilizar formatos XML, no solo para la migración de norma 58 y norma 32, sino para lo que ya se venía canalizando a través de SEPA, pues hay que adaptar los formatos, bien mediante un convertidor, desarrollando el formato en la herramienta de origen, un poco de los pagos, o sea, todas las herramientas que estén generando órdenes de pago, pues aprovechar el desarrollo del formato. Hay otros puntos que comentaremos que no están tan relacionados con la migración en sí, pero bueno, son aspectos los cuales nos podemos beneficiar a la hora de desarrollar un formato de este tipo, pues tratar de canalizar operaciones que antes no se podían, lo comentaremos más tarde. Igualmente el envío de los ficheros a los bancos, si hay un flujo de aprobaciones, de firmas, de validación que actúan sobre un formato determinado, pues habrá que tenerlo en cuenta, o también el plantear si ante un cambio de este tipo pues conviene introducir algún tipo de proceso de aprobación de firma y de transmisión automática que permita pues aprovechar, dado que hay que hacer una serie de cambios, pues aprovechar y meter algo más de valor dentro de la solución que tengamos para este tipo de operaciones, aparte de lo que es un cambio de formato en sí, que tampoco aporta tanto. Y bueno, también tratar las confirmaciones, los rechazos y en el caso de las devoluciones, en el caso de los cobros, las devoluciones también. Podremos tratar a partir de la norma de los adeudos de los diferentes tipos. Bueno, aquí tenemos estos aspectos un poco resaltados por bloques para cada área. Tenemos, en cuanto al formato, este es el formato a obtener con la etiqueta correspondiente, o sea, es un cambio mínimo el poder tratar los anticipos de créditos, el impacto en el envío de ficheros a bancos, que en España pues hablamos masivamente del canal Editran para poder transmitirlo y de las herramientas que ahora veremos. En cuanto a los formatos XML, los que deben migrar son, o los que dejarán de ser válidos en febrero, son, aquí ya no mencionamos otros, tipo norma 34, 34.1, se supone que ya han pasado a la historia, aunque bueno, posiblemente se sigan utilizando y bueno, los bancos lo estén procesando a través de conversores, lo desconocemos, pero los que oficialmente dejan de ser válidos son las normas transitorias de 4.14, 19.14 y 44 para adeudos Core y B2B. Migran a formatos XML. Igualmente las devoluciones y los tratamientos que ya hemos visto. Aquí vemos un ejemplo, no se ve demasiado bien, os enviaremos la presentación, pero bueno, de cómo las herramientas, aparte de generar o de producir un fichero de pagos en un formato determinado o cobros, cómo luego hay una gestión en la propia herramienta que permite visualizar de una forma clara, en un report, digamos, un fichero que tiene un formato raro, que si le damos doble clic al fichero no vemos fácilmente lo que pone, no somos capaces de interpretar bien los datos y desde luego pues no lo vemos con un visor como lo estamos viendo aquí, donde tenemos una identidad. Concretamente este es un informe de transferencias rechazadas. Lo vamos a ver, si me permitís, bueno, simplemente para ver todo el fichero, aunque se ve un poco, bueno, regular, tenemos la identificación del mensaje, los datos que van en el fichero, en el BIC en este caso no estaba, bien como ha comentado Gerardo, pues no es obligatorio, datos del mensaje original, el importe total y sobre ese importe total de fichero que se han enviado, de
de adeudos, recurrentes, pues ha habido uno que está rechazado. Aquí parece como rechazado de 2.000 euros y aquí vemos la identificación del mandato, los datos y el que era un adeudo recurrente. Bueno, pues esta posibilidad de interpretar el formato y de ver los rechazos no existía antes con las transmisiones en formato AEB. Podíamos tener devoluciones para cobros, pero no podíamos ver rechazos sobre ficheros de transferencias o de adeudos. Vamos ahora a este. Bueno, este en la parte superior es la edición de una remesa, en este caso hay un adeudo, pues con los datos de la remesa, el ordenante, el IBAN, la empresa Elías, la identificación del acreedor, que bueno, aquí no aparece, el BIC, en este caso sí está, y los datos, veis cómo vemos la referencia end-to-end, otro tipo de referencia, el deudor, la referencia única del mandato, la RUM, se tomaría de la referencia del adeudo, el rango, en este caso es el primero de una serie, el first, y otra serie de datos. Bien, para terminar y pasar ya a la parte más de ver algún ejemplo en el producto, de cada uno, sobre todo vamos a ver la gestión de los mandatos, el tratamiento de las remesas de cobros y un flujo de firma. Los aspectos más destacados en cuanto a la gestión del formato, o sea, tendremos que preocuparnos de poder canalizar a través de otro formato, de otro soporte, las operaciones que se están canalizando o bien en un formato plano transitorio o bien en norma 58 en menor medida en 32. ¿Cómo gestionar el mandato o la autorización? ¿Cómo gestionar el proceso de aprobación y de firma de cobros y de pagos? O bien plantear si estos cambios pues se puede aprovechar y definir un procedimiento de aprobaciones más ligero, más seguro, más automático, incluso común para todos los bancos, el envío de los ficheros al banco, lógicamente, el tratamiento de las devoluciones, las identificaciones SEPA en el extracto, que es muy importante, lógicamente, transacciones como la norma 58 pasada a SEPA nos permitirán beneficiarnos de que cuando nos adeuden, nos carguen transacciones mediante esta vía, no nosotros como emisor, sino como deudor en este caso, podremos ver la información referida del adeudo en el extracto. Ahora lo vemos, por ejemplo, pues para cargos de los que van a traer de adeudos SEPA, tipo los recibos de la luz, el teléfono, etcétera. Bien, y otra serie de circunstancias ya un poco más generales, y es la posibilidad de acceder mediante herramientas, mediante web o dispositivos móviles al proceso de firmas, y también un poco el poder gestionar, esto ya es más general de la solución, algo más, un poco más general de nuestra plataforma, el poder disponer o el establecer soluciones on-premise, es decir, que la instalación esté en el cliente o en modo SaaS, o mixtas, donde haya una serie de funciones en nuestra casa y otras en modo o disponibles online. Aquí algunos de los nombres comerciales de los productos o módulos que permiten gestionar pues todos los aspectos que hemos comentado, o algunos de ellos, lógicamente, pues hay algunos para la gestión del formato, otro para las firmas, el envío, etcétera. Bien, y aquí, bueno, pues algunas de las características o de las funciones más relevantes o que nos aporta cada módulo dentro de todos estos cambios o esta última fase de cambios de la puesta en marcha de SEPA. Bien, algunas de las cosas ya las hemos comentado, simplemente es para que lo tengáis en modo de resumen. Y bueno, la posibilidad de hacer el tratamiento de firmas de este tipo de ficheros a través de dispositivo móvil, un poco que es más, o sea, lo comentamos un poco, sobre todo teniendo en cuenta que hay por detrás una gestión en cualquier tipo de módulo de dispositivo, al menos por parte de SAGE, del formato, tanto a la hora de generarlo o producirlo, como a la hora de visualizar un fichero a emitir al banco, de firmarlo. O sea, el sistema interpreta de forma inteligente el formato, verifica que no haya errores a nivel del formato del fichero y también muestra
de forma inteligible toda la información, pues para apoyar en la gestión de devoluciones, cobros, pagos, etcétera. Bueno, vamos a ver simplemente a modo de ejemplo en estos 5, 6, 7 minutos que quedan, cómo podemos tratar, por ejemplo, un fichero de pagos o de cobros en un formato antiguo, es decir, norma 3414 u otros, para poder generar una remesa de pagos en formato XML, como para los cobros igualmente, pues podemos tener registrados los cobros, aunque normalmente se procesen de forma automática por importación de datos, pues cómo podemos generar una remesa con la información de mandatos, etcétera, y luego aprobar y firmar ese fichero. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a incorporar un fichero pues en formato norma 3414 o cualquier tipo de formato antiguo, puede ser de transferencias nacionales, internacionales. Vamos a marcar este. Lo incorporamos al módulo de cobros. Esta funcionalidad, lo que estamos viendo ahora, es el módulo de cobros y pagos de la plataforma Treasury, y el objetivo principal es proporcionar proporcionar o generar los ficheros en el formato bancario. Es posible que esta funcionalidad de gestión del formato, la gente ya lo tenga vuestro sistema de cobros, de pagos, el RP, etcétera. Disculpadme que cierro. Vale. Bueno, el sistema carga los pagos, hay un rechazo, pues puede ser pues que no tenga alguna cuenta definida, o bueno, tema formal. Y pasamos directamente a ver un ejemplo pues de los pagos incorporados. Vamos a poderlos remesar. Probablemente tenga que pasar por un proceso de validación. Primero, puedo seleccionar los pagos o directamente ir al proceso de remesado. Aquí hemos incorporado una serie de pagos tomados de un fichero en un formato no XML. Vamos a ver el contenido de aquí, el contenido de uno de los pagos. Comentaba antes que a nivel de formatos se está tratando de extender el uso de estos formatos XML al tratamiento de operaciones que quedan un poco al margen de SEPA, pero que hasta ahora en España no estaban normalizadas, que son concretamente los pagos en divisa y también la posibilidad de hacer transferencias, digamos, SEPA urgentes, transferencias que tengan valor mismo día a través del mismo formato que utilizamos para otro tipo de transferencias. Eso lo permite el formato XML. Bueno, aquí tenemos los datos del pago que han sido mapeados, tomados pues de la información del fichero de pagos, los datos de la empresa de pago, vuestra empresa, vuestra cuenta, a quién pagamos, a qué cuenta pagamos, importe y demás. Bueno, simplemente vamos a generar la remesa. Voy a marcar solo algunos de los pagos. Vamos a dejar. Generamos el fichero. Aquí tenemos las remesas a generar en función de si son de cuentas diferentes, bancos diferentes, etcétera. Y aquí se están produciendo los ficheros necesarios para poder enviar al banco. Eso debería ir directamente ya al banco, se transmitiría o a un proceso de firmas. Aquí, para verlo un poco mejor, vemos los ficheros que se están generando.
Bueno, aquí se han generado todos ellos, se actualiza la posición de tesorería y podemos ver cómo, bueno, pues aquí se han generado algunos, fecha 23 de junio, incluso aquí había de ficheros de pagos en divisa, pagos internacionales, pagos nacionales. Bueno, este es el objetivo final de generar estos ficheros. Y lo mismo para los cobros. En el caso de los cobros, tenemos un un registro de mandatos que el sistema también puede importar de un fichero de norma 19, 58, 19, 14, etcétera, con algunas convenciones, porque vamos a necesitar una gestión de mandato que tenemos aquí. Esto yo he incorporado los datos de forma manual, pero lo lógico que sería importarlos, pero existe la posibilidad de crear una autorización directamente desde el sistema. Y bueno, pues vamos a introducir los nombres de la empresa, la referencia del adeudo, la identificación del acreedor, el IAS o identificación de acreedor SEPA, los datos del cliente o el deudor, sus datos bancarios, si tenemos el BIC, pues perfecto, si no lo tenemos no, el tipo de adeudo recurrente, la fecha de firma del mandato o la fecha convenida para la migración de autorizaciones ya existentes, que sería octubre del 2009, y luego un registro de si el mandato se está utilizando o no. A la hora de gestionar los cobros, pues podemos hacer también la importación de cobros, como hemos visto antes, o hacer una entrada de forma manual. Aquí tenemos algunos registrados. Yo he creado pues SEPA con financiación, SEPA Core, o en un estado el que sea. Y tenemos todos los datos del adeudo. Hemos introducido bien a partir de una plantilla o por interfaces de ficheros o la carga de un Nestel. Bueno, esto ya se revisa normalmente en el proyecto. Se pueden gestionar adeudos recurrentes, meter la noción de periodicidad y que el sistema, pues X días antes del vencimiento, cada mes, cada semana, cada 2 semanas, cada 2 meses, genere los adeudos correspondientes. Y bueno, aquí tenemos los datos del adeudo, el mandato al cual estamos refiriendo este adeudo, la información de la autorización del mandato. Aquí podemos ver, por ejemplo, en caso de impago, de devolución, importar los ficheros del banco y tener la conciliación del impago para poderlo tratar o tener la información. Y simplemente aquí pasaríamos a generar igualmente pues un fichero de cobros que podamos remesar. Aquí hay algunos pendientes, vamos a hacerlo con 2, con 3. Generamos la remesa correspondiente, el fichero. Bueno, aquí sale una notificación por defecto. Y hemos generado estos ficheros de cobros con el formato correspondiente. Bueno, aquí estaría la etiqueta de adeudos con financiación para los adeudos que tengan esa característica, y si no, pues un formato estándar PAIN 008, que es el formato SEPA para los adeudos. Y bueno, simplemente para ver un poco el último paso, podemos ver pues cómo tratamos. No lo vamos a ver a través de una firma móvil, me tendría que conectar al dispositivo, lo vamos a hacer a través del programa. Y bueno, cómo podemos, del navegador, cómo puedo incorporar estos ficheros, que no normal es que fueran de forma automática, pero los voy a pasar a la firma para poder validar y firmar. Entonces, vamos a coger un momento. Vale, los ficheros. Vamos a coger uno de pagos también, uno de cobros, uno de pagos.
imaginemos, pues bueno, el banco, el tipo de fichero. Un proceso de firma. Aquí mientras cargan los ficheros, quería mostraros cómo, esto ya es un aspecto de parametrización, pero a la hora de gestionar los formatos, tanto para pagos como para cobros, pues el sistema permite a cada tipo de transacción o tipo de pago indicarle el formato correspondiente, en este caso SCT de SEPA, y si vemos lo mismo para los cobros, cómo disponemos de la gestión de los diferentes rulebook de SEPA y bueno, pues también con adaptaciones para mantener el formato estándar, pues el core, B2B y también el tratamiento de la etiqueta de financiación. Bueno, aquí ya debemos tener estos ficheros, que son estos dos. Son estos. Bueno, el de adeudos, el de pagos no está aquí en este momento, pero bueno, podemos ver el de los adeudos, podemos ver e interpretar el contenido del fichero. Como lo veíamos antes en el PowerPoint. Bien. Y aquí tenemos la interpretación del detalle de la remesa con las características de la misma. Bueno, en principio, bueno, pues nada más. Voy a ir viendo ya las preguntas para que podáis intervenir. Un segundo. Bien. Entonces, bueno, no hemos terminado. Una vez que se valide, se vea el fichero y se firma, pues se transmitirá ya al banco. Pero lo más destacable, más que el flujo en sí, es ver el tratamiento del formato que hace la propia aplicación. Bueno, si tenéis cualquier pregunta a través del chat o bien en el chat luego quedan registradas las preguntas y aunque no podamos contestarlas ahora, estamos ya un poco al límite de la hora, lo haremos pues a vuelta de correo. Vale, pues aquí estoy viendo las preguntas. Un momento. Porque hay dos preguntas, pero no consigo verlas. Esperad un momento. A ver, que tengo un problema. Verlo. Vale. Perdonad porque estaba yendo al sitio incorrecto. Vale, ahora ya sí. Bueno, nos preguntas desde Sage Murano cuándo será posible generar el fichero XML para las transacciones. Eso te lo confirmamos, no lo sé, pero imagino que de forma casi inmediata, si no es posible ya, seguro. Y voy a pasar un momento a Gerardo para que responda la otra cuestión. En principio, los mandatos, cuando tú tienes establecido... Jesús, cuando los mandatos, la pregunta, ¿los mandatos tienen vencimiento definido o son indefinidos? Inicialmente, los mandatos no se establece una fecha de finalización. De hecho, es la fecha que aparece es la fecha de la firma, pero no se indica en ningún momento cuál es la validez de ese mandato. Por tanto, son indefinidos. El reglamento lo único que indica es que si hay un periodo que no se utilizan esos mandatos, dejan de ser válidos. Pero lo que es el mandato en sí no tiene fecha de definición, es decir, son
indefinidos. Bueno, yo creo que no vemos ninguna pregunta más en preguntas. Por tanto, si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión relacionada con ese tema, una vez que os hagamos llegar la presentación, yo creo que por el medio que ya tiene establecido Sage nos podéis hacer llegar esas preguntas y nosotros a vuelta de correo os daremos contestación a las mismas. Si te parece, le voy a dar pasar el micrófono a Fernando porque para que cerrara la presentación y el webinar, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Gerardo. La cuestión ha quedado resuelta en relación a la duración del mandato. En cuanto a la pregunta acerca de Murano, pues lo miramos y os confirmamos algo lo antes posible. Bueno, en principio, por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y en cualquier caso quedamos, os pasaremos las presentaciones y bueno, sobre todo estamos disponibles para cualquier consulta, aclaración o cualquier inquietud o duda que podáis tener. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.